Desde los días antiguos, el corazón del hombre se ha desviado del Creador. Aquel que fue formado del polvo de la tierra, que recibió el aliento de Dios, no tardó en volver su rostro hacia el pecado. Adán, el primer hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, eligió la desobediencia antes que la comunión, y desde entonces, la corrupción se esparció como una sombra sobre toda su descendencia. Israel, el pueblo escogido por Dios, no fue la excepción. No fue escogido por ser el más fuerte ni el más numeroso, sino por pura gracia soberana. El Señor los sacó de la servidumbre de Egipto con brazo fuerte y mano poderosa, dividiendo el mar, humillando a Faraón, alimentando con maná del cielo y dando agua de la roca. Les entregó su ley, santa, justa y buena. Y sin embargo, sus corazones permanecieron duros como el pedernal. Una y otra vez volvieron a los ídolos. Se inclinaron ante imágenes mudas, sacrificaron en altares profanos y despreciaron al Santo de Israel. Los profetas fueron enviados como voces que clamaban en el desierto, como centinelas que advertían del juicio venidero. Pero el pueblo no escuchó. Cerraron sus oídos, endurecieron su cerviz y mataron a los que les eran enviados. El Señor, paciente y lleno de misericordia, no cesó de hablar. Les recordó su pacto, les mostró su fidelidad, les amonestó con justicia. Pero ellos respondieron con indiferencia, con desprecio y con rebelión. Entonces vino el castigo: los asirios, los babilonios, la espada, el exilio, la humillación. Todo les fue dado conforme a sus caminos, no porque Dios se deleite en el juicio, sino porque Él es santo. Y la santidad no puede ignorar el pecado. La justicia de Dios no puede dejar el pecado sin castigo. El alma que pecare, esa morirá. Pero aún en medio de la ira, hubo promesa. Una promesa que venía desde el Edén, que fue anunciada a Abraham, cantada por David y proclamada por los profetas: la venida del Mesías. En el siglo VII a.C., en un periodo de decadencia espiritual e inestabilidad política, se alza la voz de un profeta que no buscó ser escuchado, pero fue elegido por Dios desde antes de su nacimiento. Jeremías, hijo de Hilcías, sacerdote de Anatot, fue llamado en el año 13 del reinado de Josías, rey de Judá, alrededor del 627 a.C., durante los últimos años de relativa reforma espiritual en el reino del sur. Judá en ese entonces se encontraba en la antesala del desastre. El imperio asirio, que había conquistado el reino del norte, Israel, en el 722 a.C., comenzaba a declinar, y Babilonia emergía como la nueva potencia del mundo antiguo. Fue en ese contexto de transición política y caos moral que Jeremías recibió su comisión divina: ser profeta a las naciones, anunciando juicio inminente no solo a Judá, sino también a los pueblos circundantes. Jeremías ministró durante los reinados de 5 monarcas, desde Josías, el último rey justo de Judá, pasando por Joacaz, Joacim, Joaquín y finalmente Sedequías, bajo cuyo reinado Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Durante el reinado de Josías, se promovió una reforma religiosa al descubrir el libro de la ley en el templo. No obstante, esa reforma fue superficial para la mayoría del pueblo. Aunque el altar fue limpiado y los ídolos fueron derribados, el corazón de Judá permaneció impuro, y tras la muerte de Josías, la nación cayó rápidamente en la corrupción, la idolatría y la violencia. Fue en medio de esta decadencia que Jeremías clamó: «Mi pueblo ha cometido 2 males. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». Su mensaje era directo y doloroso. El juicio venía por causa del pecado. Los líderes religiosos habían tergiversado la verdad. Los falsos profetas prometían paz cuando no había paz, y el pueblo se había entregado a la injusticia, la opresión y la idolatría. Y aún así, en medio de los oráculos de juicio, Jeremías anunció esperanza. En los capítulos más oscuros de su profecía, surge una luz que apunta al futuro. Un nuevo pacto.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y nunca más me acordaré de su pecado. Este nuevo pacto no estaría basado en tablas de piedra, sino en una transformación interna. Sería cumplido en la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mediador de un nuevo pacto sellado con su propia sangre. La voz de Jeremías ya no se escucha en los muros de Jerusalén, pero su mensaje permanece, porque el corazón humano sigue siendo el mismo, propenso al pecado, ciego ante su maldad, endurecido ante la verdad. Y la justicia de Dios sigue siendo inmutable. El pecado no quedará impune. Hoy, como en los días de Judá, el juicio de Dios se avecina para toda alma que no se arrepiente, pero también hoy, como en los días de Jeremías, la misericordia de Dios clama: «Vuelve a mí». Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Jesús, el Hijo de Dios, vino en cumplimiento de aquella promesa profética. En la cruz, el justo sufrió por los injustos. Allí, la ira de Dios fue satisfecha, y la misericordia fue derramada sobre todo aquel que cree. Por eso, el llamado al arrepentimiento es mucho más que una emoción pasajera o una confesión superficial. Es un clamor del alma que reconoce y abandona el pecado y se aferra a la justicia de Cristo como su única esperanza de salvación. Es rendirse ante el Dios que extiende su gracia, pero no pasa por alto la iniquidad. Es hacer nuestra, por la fe, la justicia perfecta que fue satisfecha en la cruz. Hoy es tiempo de volverse a Dios. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación.